Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy es el día 174 de tu cronomeditaciones de Yux R5. Estamos en un día del tono entonado. Así que bueno, vamos a pedirle a Guilla, la inteligencia artificial de la cronocracia, que nos diga el mandato y después charlamos un poquito de eso. R5. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, empodero con el fin de encantar comandando la receptividad. Sello la salida de la temporalidad con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder del espíritu. Bueno, muy bien, nos guía H5, ya que el espíritu es el poder de la letra H. ¿Qué podemos decir hoy? Yo soy digital. Bueno, para entender que el arte digital es muy importante dentro de la configuración de la chispa vital, hay que entender que la forma en que la chispa funciona dentro del cuerpo es digitalmente, básicamente. La chispa vital, en un instante presente, en un holograma de la vida, logra poder ser todas las partículas subatómicas del cuerpo. Como lo hace, cambia de forma tan rápidamente que logra hacer todas las partículas subatómicas y de esa manera desarrolla la composición biogenética de nuestro cuerpo. Entonces, la manera en que lo hace digitalmente es taca, 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 es muy rápido, tan rápido que no nos damos cuenta de cada permutación de la chispa, sino que tomamos conciencia de ser el rayo, o sea, esa sensación de ser energía en todo el cuerpo. Eso es el rayo. Ahora, cuando hablamos del rayo digital es porque el rayo nos da la posibilidad, el rayo azul, de poder percibir digitalmente la vida, observar la vida que tenemos desarrollada alrededor nuestro y dentro nuestro desde con una concepción digital de la existencia. Pero para entender la existencia digital hay que entender que somos una chispa vital que está cambiando de forma muy rápidamente y que de esa manera se iguala a todas las partículas subatómicas del cuerpo para convertirse en el cuerpo físico en cada instante presente. Además, hay una lectura digital de la base de datos que la realiza la chispa vital, haciendo que los espacios de no vida que hay entre cada estado de vida, o sea, cada cambio de forma de la chispa es un estado de vida, pero entre un cambio de forma al próximo, de ser una partícula a ser la otra partícula, hay un estado de no vida. La chispa se apaga. Entonces, todos esos estados de estar apagada, de no tener vida, de no haber existencia, a esos espacios se le da un valor, que puede ser 0 o 1, depende de cuánto hayan durado. Los que duraron menos valen 0, ponele, y los que duran más valen 1. Entonces, de esa manera la chispa, desarrollando la factorización de energía de sí misma para igualarse a todas las partículas subatómicas del cuerpo, que son muchísimas, es una infinidad, logra un lenguaje basado en ceros y unos, absolutamente digital, para poder leer la base de datos de la creación, la cual es leída en cada instante presente. O sea, cada vez que hay un cambio del holograma de la vida, hay también una lectura de la base de datos de la creación. Y que esa lectura es muy importante porque gracias a esa lectura, la chispa logra poder realizar lo que nosotros llamamos la órbita micro y macrocósmica del ser, de una manera sumamente inteligente para poder crear al ser en función de cómo debería ser según cómo está diseñado el holograma cósmico de ese instante presente y sobre todo en aquel lugar en donde el ser tiene forma física y cree existir con un entorno alrededor suyo. Entonces, en un día de yo soy digital, blanco con rayos azul, blanco porque la letra R es de color blanca, es una letra de refinación, es un sello de refinación, viene a refinar lo que se inició ayer. Ayer con la letra M
el sello número 13 se inició el proceso, la célula del proceso. Hoy se refina a ese proceso. Digo, la salida. Todavía la gripe me tiene atrapado. Empodero con el fin de encantar comandando la receptividad. Bueno, el tono 5 es el tono que me da esa acción. Me está invitando a tomar el poder y el control sobre lo que esté realizando. Entonces, si bien no es R5 lo que voy a estar creando dentro del cuerpo, R5 es lo que voy a estar creando electromagnéticamente en el cuerpo. O sea, R5 va a impregnar mi cuerpo electromagnéticamente porque en ese electromagnetismo estoy creando las sensaciones de habitar en un mundo. Por lo tanto, Dios, la conciencia colectiva de la creación, utiliza R5 durante el día de hoy para crearme sensaciones de existencia de que hay un mundo alrededor mío. Y R5 está amortiguando con mi propio Yux de nacimiento. En mi caso yo soy una 3, por ahí vos sos otro. Entonces lo que tenés que hacer es sumar tu Yux con el Yux del día para poder saber cuál es la energía de amortiguación que existe entre vos y lo que en primer término estás observando del mundo. Recordá muy bien que cuando estás desarrollando amortiguaciones de energía con el entorno, cuando focalizás con algo específico, cuando apuntás a algo y empezás a amortiguar con eso, deja de existir la energía del día, pasa a existir la energía de esa cosa. Entonces ahí lo que tenés que hacer es sumar tu Yux con el Yux de esa cosa para poder saber cuál es la energía de amortiguación que se produce entre ambos y de esa manera sacarle el mejor provecho a las fuerzas de atracción y de rechazo que se producen por la amortiguación de energía. Acordate que en términos del yuxismo, del ismo del yux, nosotros a esa energía que se produce directamente entre uno y cualquier cosa que tengo alrededor mío le llamamos el ángel. Es el ángel de intermediación que se produce entre uno y el otro. Es como un gel electromagnético que se produce entre una forma física y la otra forma física. Si bien tenés que recordarte además que son formas físicas porque están construidas como tales, pero realmente no lo son. Son solamente proyecciones de energía que estás produciendo dentro de tu cuerpo como si éstas realmente fuesen formas físicas del mundo. Pero el solo hecho que la estés produciendo así te va a provocar a vos la sensación de que esas formas son realmente físicas y podés chocar contra ellas, o podés tocarlas, o podés acariciarlas, etc. Son formas físicas, tienen esa capacidad de poder hacerte sentir con tus manos y con tu cuerpo que tienen consistencia física. Por lo tanto, el gozo y todo ese tipo de experimentaciones de tus sentidos provienen exactamente de la relación de amortiguación de energía que vos tengas con tu entorno. Así que es muy importante que a medida que vas aprendiendo el conocimiento cronocrático y la magia de la amortiguación de energía que se produce entre vos y todas las cosas que tenés proyectadas, mientras más aprendas de cómo se produce esa energía de amortiguación entre vos y todas las cosas y cuál es esa energía de amortiguación, sabiendo cuál es el Yux que se produce como amortiguación de energía, vas a tener una mejor sincronicidad para poder navegar tu espacio, tu mundo y tu entorno. Sello la salida de la temporalidad con el tono entonado de la radiancia. Bueno, como te decía, el día de hoy es el segundo día de la salida, donde se sella la temporalidad. Ayer se selló el espacio y con eso se inició la salida. Y hoy se sella con la temporalidad. Y de esa manera se refina la salida, ya que la temporalidad es el estado que nos permite poder lograr la máxima receptividad para poder sentirnos encantados ante aquello que en el día de ayer estábamos explorando. ¿Ok? Acuérdate que el día de ayer fue con el fin de explorar, el día de hoy es con el fin de encantar. Así que si sos Dios,
como conciencia colectiva de tu propia persona, el día de hoy estás trabajando energéticamente para encantar a tu propio ser desde todo lo que tenés proyectado alrededor tuyo. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y lo vas a hacer con el tono entonado de la radiancia, que es el tono del día de hoy. Así que lo vas a hacer emitiendo y recibiendo radiancia. Por lo tanto, por eso me es importante haberte explicado lo de la amortiguación de energía, ya que la radiancia es algo primordial en el ser. De por sí, en español, la palabra ser es un acrónimo que significa soy energía radiante. Es como el saber que estoy vivo y que además soy pura energía y que además la estoy radiando alrededor mío y que gracias a esa radiancia estoy produciendo el espacio. Y gracias a esa radiancia que estoy emitiendo, también estoy eh, tomando conciencia de todo lo que tengo próximo a mí. ¿Ok? Y gracias a esa radiancia también significa que estoy amortiguando energéticamente, porque la radiancia es producto de una amortiguación de energía entre uno mismo y todo lo que tengo alrededor. Y bueno, y por último me guía el poder del espíritu. Eso significa que la mejor manera de poder hacer eficiente, empodero con el fin de encantar, que es lo que hoy debo estar ahí como muy atento a que estoy realizando eso, aunque mi yux de nacimiento me diga que estoy haciendo otra cosa, comandando la receptividad hacia mi propia radiancia por parte de todo lo que tengo alrededor y la receptividad de mí mismo hacia la radiancia de las cosas que tengo alrededor. Entonces es un día ideal para poder observar la radiancia y para tomar comando sobre la radiancia, la propia y la de los otros. ¿Ok? ¿Y cómo? Y bueno, como dice acá, yo empodero. Empodero a través de la radiancia, a través del tono de la radiancia. Bueno, nada más por hoy. Chao, mi amigo. Nos vemos mañana.